Vamos a hablar ahora con, que casi me perdí, con Nicolás Suárez Colman. Nicolás Suárez Colman es abogado especialista en Derecho Administrativo. Doctor Colman, gracias por atendernos. Rocío, Agustín y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasa con las rutas en Río Negro, no? Ayer... no recuerdo quién nos dijo en una nota, nos habló por supuesto de la famosa ruta que tenemos aquí en el Alto Valle, que es un monumento a la desidia de la política argentina, pero bueno, cuéntenos usted. Bueno, en realidad lo que está pasando es que nadie se hace cargo de poner la guita que hay que poner, de planificar como hay que planificar y de sentarse en una mesa a resolver este problema que realmente nos aqueja a todos y nos complica la calidad de vida, porque muchos trabajadores del Alto Valle que viajan a Neuquén o viceversa, Sí. de Neuquén que viajan para el Alto Valle se encuentran de golpe con una ruta destruida, súper insegura y encima que les roba una hora de su vida todos los días. Entonces, mientras la política está en clave electoral, ahora discutiendo pavadas, pasándose la pelota a ver quién es el responsable, nadie se hace cargo de los roles que tuvieron cada uno para impedir que esto ocurra. Porque, a ver, la Ruta 22, por hablar de la que todos conocemos, Sí. porque hay otras rutas más que también están en la misma situación dentro de la provincia de Río Negro y asumo que en Neuquén debe pasar exactamente lo mismo. Sí. El gobierno de Martín Sori, en ese momento intendente municipal, interpuso un amparo para que esa ruta no se hiciera porque había unos pasos elevados por General Roca y le molestaban o no le gustaban, y esto impidió que la obra se lleve adelante. Se solicitó que se hiciera una audiencia pública que cuando se llevó adelante quedó en manos de la provincia de Río Negro dictar un acto ambiental para que esa obra pudiese continuar y nunca se hizo. Resulta que ahora se echan las culpas como si ninguno de ellos tuviera algo que ver. Y esto en realidad es vergonzoso porque parece que les agarra un ataque de amnesia y tratan de captar el sentimiento de un vecino que por ahí está enojado porque viaja a Neuquén y la pasa mal. Pero en realidad son todos responsables de que esa obra no se haya hecho. Y también son responsables de que no estén en condiciones las rutas provinciales, de que no estén en condiciones todo el resto de las rutas nacionales como la Ruta 40, que filmaciones seguramente ustedes vieron, la 151 y la 152 que seguramente alguna vez la transitaron y realmente todo esto cansa un poco y realmente nos mete en una situación de atraso importante porque creo que no hay ninguna inversión seria y real que pueda establecerse en una provincia que no tiene la infraestructura mínima. Doctor, yo pienso, el gobierno nacional, por lo que uno observa, no va a poner un solo peso en obra pública, eso ya es un dato aparentemente. Entonces quedan como dos opciones: o el gobierno de la provincia pide la transferencia y se encarga de esas rutas, o se pone peaje. Me parece que es como la discusión que hay que enmarcar, ¿no? Sí, lo que pasa es que nadie está dispuesto a dar absolutamente ningún debate. A mí me parece que primero y principal, el gobierno nacional está recaudando una suma importante de dinero por el impuesto de las transferencias de los combustibles, que Sí. obviamente tiene que estar para el sostenimiento de los trazados viales, y esto evidentemente nadie sabe a dónde está yendo a parar. Está bien que venimos de mucho déficit, pero realmente esto es preocupante porque es la seguridad de todos nosotros. Y segundo, creo que la provincia también tiene que tener una visión clara de si le interesa o no le interesa tener la infraestructura vial para desarrollar la provincia, porque recordemos que Río Negro también está en una situación sumamente complicada, el gasto público está sumamente desordenado, el dinero que ingresa de regalías petroleras y esto se termina gastando en luces LED y en pavadas que realmente no resuelven el problema a nadie. Entonces me parece que hay un poco de hipocresía, pero sí creo que hay que debatir si hay que ir a una ruta con peaje privatizada o si la provincia se tiene que hacer cargo y hacer la obra. Nicolás, buen día, Agustín soy, espero que estés bien. ¿Qué tal, Agustín? Bien, pero entonces, en síntesis, en tu criterio, opinión, ¿es la Nación la que tiene que responder por ejemplo, la Ruta Nacional 22, todo el tramo del Alto Valle y parte del Valle Medio donde todavía está inconclusa, o es la provincia la que tiene que hacerlo? Mira, nosotros desde Republicanos Unidos hicimos una presentación a los organismos nacionales y provinciales porque entendemos que en realidad todos fueron un poco parte del problema y el atraso. Cuando se hizo la obra se impidió y ahora que no se puede hacer la obra o no quieren hacer la obra se solicita. Entonces me parece que todos tienen que poner un poquito y empezar a resolver los problemas de fondo. Eso es lo que y la otra pregunta, perdón Nicolás, y la otra consulta, apelando además a tu condición de abogado también, ¿esto implica
mirar hacia atrás lo que no se hizo y lo que se hizo en estos 20 años, porque la obra se anunció al inicio de la gestión de Néstor Kirchner, se comenzó y se ejecutó menos de la mitad de la obra. Las responsabilidades compartidas tanto por el Estado como por los privados, ¿también hay que revisarlo o no? Yo creo que todos tienen que responder siempre por la cuota que les toca. A ver, hubo muchas empresas que también cobraron el dinero y se beneficiaron de la paralización de las obras, que revaluaron las obras y le subieron el precio un montón de veces, y ese dinero no se ve reflejado en el resultado de la ejecución de las obras, y de hecho en un momento estuvo paralizada por esta situación porque muchas empresas estaban embargadas con el tema de la causa vialidad. Entonces, a ver, tiene responsabilidad privada, sí, pero el principal responsable es la política, ni siquiera el Estado, porque el Estado es un ente gobernado y manejado por personas que toman decisiones y son los verdaderos responsables de resolver esta cuestión. Provincia, municipios y nación tienen que sentarse y ponerse a trabajar y resolver este problema, porque la verdad es que lo sufrimos todos y le pagamos sueldos bastante caros como para que ellos estén de campaña o estén discutiendo politiquería barata mientras el problema de fondo no se resuelve. Okay. Nicolás Suárez Colman, buen día. Rocío Suárez le habla. Pronto, entonces, obviamente, viendo esta situación, por lo que se ve viable o las alternativas que se sugieren es que haya por lo menos una intervención también privada para conseguir ese dinero en todo caso, y que sea por medio de peajes, por ejemplo, está sugiriendo el gobierno nacional. Lo que no se discute es las formas, pero sí que de alguna manera se solucione esta crisis que se da en la Ruta 22, pero no en realidad la solución concreta, ¿no? En realidad la política hace bastantes años nos tiene acostumbrado a discutir clichés o solamente hacer anuncios, pero nunca te explica qué, cómo y con qué dinero va a hacer las cosas. Si vos hablas con cualquier político en campaña y dice, no, bueno, vamos a hacer hospitales, ok, bárbaro. ¿Dónde vamos a sacar los médicos? ¿Cuánto le vamos a pagar a los médicos? ¿Con qué guita lo vamos a pagar? Y la verdad es que eso no te lo dicen nunca. No te dicen por qué una obra solamente es para quedar bien o porque la gente es sensible con determinados temas, entonces les llegan de esa manera. Pero si vos empezás a rascar y profundizar un poco, nadie tiene absolutamente ningún plan. Entonces, si vos esperás que la política dé una respuesta clara a problemas concretos que ellos mismos generaron, no la vas a encontrar nunca. Y eso es lo vergonzoso. Nicolás Suárez Colman, doctor, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil. Por favor, es un placer conversar con ustedes. Igualmente, gracias. Bueno, qué tema este de las rutas, porque el gobierno, ayer veía unas encuestas que publicó en TN, se me fue el nombre del periodista, ¿cómo se llama el periodista pelado que sale todos los lunes en TN, o en La Nación Más, perdón, haciendo Odisea? Pagni, gracias. Pagni mostró una encuesta donde decía lo que la gente apoyaba y lo que no del recorte nacional. Y la obra pública tenía apenas un 19% de aprobación. Es decir, la gente en general pide obra pública, aún en el marco de apoyar los recortes y el ajuste que hay que hacer dentro del Estado. Ni hablemos, la salud también tenía muy baja adhesión. Es decir, hay temas que la gente le dice a Milei, está bien que recorte, está bien que el Estado es un desfasaje total, que hay que ir al equilibrio fiscal, pero hay temas que no. Y la obra pública es uno de esos temas, aparentemente, que la gente dice, está bien el recorte, pero tampoco dejes de hacer obra pública en el país. Vamos a ver cómo resuelven eso los libertarios, si esos números que ayer mostró Pagni son realmente fidedignos, porque encuestas hay por todos lados y no siempre tiene el derecho a dudar. Pero bueno, vamos a suponer que los libertarios no van a poner guita en obra pública, que hay que darles la derecha en algo. La obra pública siempre fue el gran curro de la política durante muchos años, y en ese sentido uno le pone contento también que haya perdedores en este recorte de la obra pública, que son los empresarios prebendarios y los políticos que en connivencia se hicieron millonarios con la obra pública, con guita del Estado, por supuesto. Pero después hay dos caminos: o se hacen cargo las provincias, caso Neuquén, que está haciendo en buena medida eso, pero bueno, Neuquén es una provincia que tiene espalda para hacer eso, no parece ser el caso de Río Negro, por lo que nos decía Colman. Y la otra es peaje, privatizar a lo menemismo, peaje, poner algún camino alternativo para los que no puedan pagar el peaje, para que no ir en contra de la libertad de tránsito constitucional,
ir a un esquema de rutas privadas que permita tener las cosas en los caminos en condiciones, ¿no? En el medio tenés otra situación, Santiago, porque lo que bien apuntás vos ahora es cómo se resuelven estas demandas que también son necesarias o son prioritarias, más allá de que lo acompañe el 19, el 20, el 25 o el 100% de la población. Sí. O sea, la infraestructura vial es una necesidad. Aeropuertos, rutas, pavimento, interconexión, son requeridas. Ahora, en el medio hay otra cuestión, es decir, cómo administrás y cómo transparentás, porque la transparencia también es una de las banderas de esta gestión, lo que recaudás en concepto de carga tributaria. Claro, eso también lo dijo Colman, sí, el impuesto que vos le sacás a las provincias y no lo devolvés en obra pública, digamos. Por ejemplo, ¿no? Entonces claro, vos te compras un auto y el 50% es impuesto. Sí, claro. ¿Está? Sí. Entonces, ¿por qué cobras impuestos sobre la compra de un vehículo? Y porque le vas a entregar o le vas a dar a ese usuario de ese vehículo algún tipo de prestación, alguna que pueda leerse asfalto, pavimento, rutas o rotondas o lo que vos quieras. ¿Ah? Sí, claro. Bien, entonces me parece que una de las de esas banderas, que es la de la transparencia, se tiene que complementar con una suerte de llamarle presupuesto por programa. Sí. En donde vos decís, che, yo recaudo por automotores, autos, motos, camiones, lo que fuese, recaudo X guita. Bueno, esa X guita me sirve una parte para pagar los gastos de funcionamiento del Estado, pero el grueso de esa X guita tiene que ir destinado a ese sector. Está bueno eso, ¿eh?